Hola a todos. Continuamos en este módulo número 2 de su curso Manejo seguro y ambientalmente adecuado de los gases y cilindros. Veamos cuáles son los objetivos que nos proponemos. Reconocer cuál es el sistema de comunicación de peligros en los lugares de trabajo. Entender los pasos que se deben seguir para la implementación del sistema de comunicación de peligros químicos. Identificar los peligros químicos que entrañan el uso de gases y líquidos criogénicos. La gran pregunta en este módulo a resolver es cuál es el sistema que debo seguir manejando. Bien, recordarles que Colombia ha adoptado a través del decreto 1496 del 2018 el sistema globalmente armonizado de la Organización de las Naciones Unidas en su sexta edición revisada 2015. Aunque ya en el mundo tenemos la edición número 10, Colombia a través de este decreto la fijó en la sexta edición revisada. El sistema globalmente armonizado trata de un sistema integrado de comunicación de peligros que da pautas y lineamientos para el etiquetado y la creación de fichas de datos de seguridad. También obliga a productores, a comercializadores a entregar información a los organismos de emergencia en caso de tener contingencias, emergencias, para poder atender estas emergencias con la debida confidencialidad. También el empleador en los lugares de trabajo garantizará la evaluación de exposición, controles operativos y capacitación de los trabajadores de acuerdo con el capítulo 6, el título cuarto, la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015. Tenemos también la resolución 773 de 2021, también con base en la sexta edición revisada del 2015 del Sistema Globalmente Armonizado de Naciones Unidas, la cual nos habla de las fuentes de información, el etiquetado de producto, el tamaño de la etiqueta, los pictogramas, el reetiquetado, las fichas de datos de seguridad, la información comercial confidencial, los envases, las obligaciones y unas etapas de transición de implementación de la resolución. Entremos en materia y hablemos de la clasificación de productos según el sistema globalmente armonizado. Tenemos tres tipos de peligros. Tenemos los peligros físicos: explosivo, gas a presión, inflamable, comburente, corrosivo para metales. Tenemos los peligros para la salud: mortal, tóxico agudo, corrosivo, carcinógeno, mutágeno, nocivo. Tenemos los peligros para el ambiente: peligros para el medio acuático, peligros para la capa de ozono. Recuerden que son tres tipos: peligros físicos, se refieren a las características de los productos químicos que pueden generar daños; los peligros para la salud, que se asocian a efectos agudos o crónicos sobre la salud de las personas; y los peligros para el ambiente, que son aquellos que pueden afectar algún componente del medio natural, específicamente el medio acuático o la capa de ozono. Cuatro tipos de peligros, no lo olviden: peligros físicos, peligros para la salud, peligros para el medio ambiente. Tenemos las indicaciones de peligro por por su sigla en inglés, Hazard, donde tenemos allí que si comienza con el número uno, hablamos de peligros físicos; número dos, peligro para la salud; y número tres, peligros para el medio ambiente. También palabras de advertencia como peligro y atención que van a acompañar la etiqueta. Consejos de prudencia frente al almacenamiento, a la prevención, a la intervención, a la eliminación. Veamos, esta es la etiqueta que está reglamentada. Son 7 aspectos que debe contener de manera obligatoria. En el primero tenemos la identificación del producto. En el segundo tenemos las palabras de advertencia, como esta, en este ejemplo, que es peligro. Tenemos también las indicaciones de peligro, como lo vimos hace un momento. Si empiezan por el número uno, si empiezan por el número 2, si empiezan por el número 3. Tenemos los pictogramas de peligro para peligros físicos, para la salud y para ambiente. Tenemos los consejos de prudencia con su inicial P,
Y tenemos la información del fabricante o importador y por último la información complementaria. Son esos los 7 elementos que deben acompañar la etiqueta. Por supuesto que los pictogramas que más usamos aquí en el sector es este pictograma que tenemos aquí para gas inflamable, aerosol inflamable, líquido o sólido inflamable, etcétera. Y este para aquellos comburentes, como el oxígeno o sus mezclas. Tenemos aquí las características de la etiqueta y es importante hacer una precisión acá. Y es que el sistema globalmente armonizado cobija únicamente a los gases industriales. Están exceptuados los gases medicinales. Las etiquetas de los gases medicinales seguirán las indicaciones del Instituto Nacional, el INVIMA, y para este caso, de los gases industriales, de acuerdo con la capacidad del envase, serán estas las dimensiones en milímetros para la etiqueta y estas las dimensiones de los pictogramas en milímetros. Importante colocar las etiquetas cuando se trasvase, cuando se realicen mezclas, cuando la etiqueta original presente deterioro, cuando la etiqueta original no cuente con los elementos mínimos definidos en la resolución. Aquí vemos la aplicación de la etiqueta. Observamos cuando hay un empaque primario, un empaque secundario. Entonces, allí en los elementos que van al interior, cada una de las sustancias va etiquetada con el sistema globalmente armonizado y este empaque llevará la rotulación para el transporte. Aquí observamos un ejemplo de una etiqueta con el sistema globalmente armonizado y aquí vemos, según la resolución en el parágrafo 3 en el artículo 7, se establece que si el producto químico está contenido en un tanque estacionario, se deberá asegurar el etiquetado en todo punto de descarga o en cualquier otro punto donde los trabajadores puedan tener contacto con la sustancia química. Y aquí observamos el ejemplo en el tanque estacionario de la aplicación de la etiqueta del sistema globalmente armonizado. Las fechas de implementación, los plazos de implementación ya vencieron, es decir, la norma se encuentra en estado aplicable en este momento. Frente a las fichas de datos de seguridad del decreto 1496 del 2018 se estableció la obligatoriedad de que los productores y comercializadores tengan estas fichas de datos de seguridad actualizadas cada 5 años, información con un rigor científico en el idioma también de los que manejan los usuarios en los lugares de trabajo. Se continúa usando la norma técnica colombiana 4435, la cual brinda una guía para la elaboración de esas fichas de datos de seguridad. Veamos el contenido de estas fichas de datos de seguridad. Tenemos aquí un primer bloque de identificación compuesto por 3 secciones. En la primera sección tenemos la sección de identificación, la sección 2 de composición e información sobre los componentes, la sección 3 sobre identificación de peligros. Veamos el bloque número 2 de información. Bloque de emergencias, compuesto por la sección número 4 de medidas de primeros auxilios, la sección número 5 de medidas de extinción de incendios y la sección número 6 medidas para actuar en caso de vertidos accidentales. Continuamos con el bloque de manejo de precauciones, donde tenemos aquí la sección número 7 almacenamiento y manipulación, la sección número 8 controles de exposición y protección personal, la sección número 9 propiedades físicas y químicas, la sección número 10 de estabilidad y reactividad, y un bloque final complementario compuesto por la sección 11 de información toxicológica, la sección 12 de información ecológica, la sección 13 de información sobre desechos, la sección 14 de información sobre transporte, la sección 15 de información reglamentaria y la sección 16 de información adicional. Veamos la clasificación química de los gases. Tenemos la clasificación de gases inflamables, no inflamables y tóxicos. Dentro de inflamables tenemos ejemplos como el acetileno, el hidrógeno. Dentro de no inflamables tenemos los oxidantes como el caso del oxígeno y sus mezclas, óxido nítrico, óxido nitroso, aire.
Y en no inflamables vamos a tener gases inertes que desplazan el aire, como el nitrógeno, argón y helio. Finalmente, en los tóxicos vamos a tener gases como el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el monóxido de carbono, entre otros. Recordemos esta teoría de la reacción química del fuego. Se necesitan estos tres elementos y su reacción química de cadena para formar el fuego. Veamos entonces. Tenemos el agente oxidante, el oxígeno, que se encuentra en el aire. Tenemos el agente reductor, que es equivalente al combustible. Y la temperatura o la fuente de energía, que puede ser cualquiera, una chispa, una llama, la descarga atmosférica, la estática. Los tres elementos y su reacción en cadena van a generar el fuego. Para que se acabe el fuego, tengo que eliminar cualquiera de estos agentes que tengo aquí, ya sea el agente oxidante, es decir, ahogando el fuego, retirando el oxígeno o eliminando el combustible o bajando, por ejemplo, la temperatura usando el agua para reducir puntos calientes o haciendo una desconexión eléctrica. Así acabaría la reacción química del fuego. Esto nos sirve para entender que el oxígeno no es una sustancia inflamable, sino es una sustancia comburente que acelera o mantiene la combustión. Recordemos el ejemplo cuando prendemos fuego, lo avivamos o lo mantenemos con el oxígeno, pero el oxígeno no es inflamable, no es un combustible, simplemente es un comburente que acelera o mantiene la combustión. Veamos ejemplos de gases inflamables. Tenemos aquí un criterio que aparece en la ficha de datos de seguridad, una característica química que se denomina el rango de inflamabilidad. Rango en el cual va a arder la sustancia, es decir, por debajo del límite inferior no va a arder por deficiencia y por encima del límite superior no va a arder por exceso. Solamente va a arder en el rango determinado de la sustancia de acuerdo con la gráfica que estoy presentando. En azul veremos cuando la sustancia está en mezcla con oxígeno puro. En negro veremos cuando está en mezcla con el aire. Observamos entonces que la que tiene la barra más amplia es la que cuenta con el mayor rango de inflamabilidad. Esto quiere decir que con poco o mucho es muy probable que entre en fuego. La sustancia que vemos con esa característica allí es el acetileno, el hidrógeno, el monóxido de carbono, el amoníaco. Son los mayores rangos de inflamabilidad con que contamos. Esto nos muestra que el acetileno es una de las sustancias que puede entrar más fácilmente en combustión. Es un combustible. Y en mezcla con el oxígeno, que es el que acelera o mantiene la combustión, y en compañía de una fuente de energía, vamos a tener fuego. Estos son algunos criterios que están establecidos por productores y comercializadores, donde se ha establecido que debe haber una separación mínima de 6 metros entre inflamables y oxígeno o las que contengan oxígeno. A través del código de sismorresistencia en el título J, donde está establecido normas para la protección contra incendios, se establece, por ejemplo, el muro cortafuego, un muro diseñado constructivamente para mantener el fuego confinado para poder separar un gas inflamable de oxígeno. El gas inflamable que tiene la capacidad de encenderse a una cierta temperatura y el oxígeno que tiene la posibilidad de mantener, avivar o acelerar esa combustión. Los gases tóxicos, como el caso del amoníaco, del cloro, del monóxido de carbono, y que tienen la posibilidad, de acuerdo con el límite máximo tolerable establecido en la ficha de datos de seguridad de acuerdo con el tiempo de exposición, de generar envenenamiento, de generar toxicidad en el cuerpo humano afectando órganos específicos. Finalmente, los gases asfixiantes, aquellos que no contienen oxígeno, pero lo que hacen es desplazar el oxígeno que necesitamos para vivir. Recordemos que el cerebro, la función cerebral necesita el oxígeno. Cuando este oxígeno es disminuido, empezamos a experimentar una serie de sintomatologías, dificultad en la concentración, eh, primeros síntomas de asfixia, aumento del pulso, la respiración, el mareo, las náuseas,
ansiedad, terminando por calambres y paro cardiorrespiratorio. Finalmente, hablar sobre un gas que se está produciendo de una manera peligrosa. Se trata de un hidrógeno casero, el cual evidentemente es más liviano que el aire, pero que es de característica inflamable. Este se produce de manera insegura, usando cilindros, desvalvulándolos, colocando allí granalla metálica, ácido, en efecto se produce un gas. Este gas es más liviano que el aire, pero evidentemente es inflamable. Cosa que no sucede con el helio, que el helio sí es un gas liviano y que no es inflamable. Este es producido de forma segura y a través de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales, en compañía con la Superintendencia, se ha establecido la prohibición normativa de la producción de hidrógeno casero, el cual es efectivamente más liviano, pero es inflamable, que bien, recordando la teoría de la química del fuego, si se junta con oxígeno, con una fuente de calor, se va a incendiar y va a causar quemaduras, especialmente en los niños, cosa que no sucede con el helio, que es un gas inerte y que es más liviano. Los invitamos a dejar sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes en el foro de la plataforma y por supuesto a que continuemos con el siguiente módulo.